Muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana, vamos a iniciar con la sesión de la comisión primera. Sírvase, secretario, llamar a lista y verificar el quórum. Sí, presidente. Sesión extraordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día lunes 15 de diciembre del año 2025. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente, secretario. Castro, Silva, Víctor Eugenia. Buenos días, presente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Buenos días, secretario, presente. Huergo Gómez Virgilio, ausente. Señor presidente, le informo la presencia de 3 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Verificado el quórum, proceda, secretario, a hacer lectura del orden del día para ponerlo a aprobación. Sí, presidente. Sesión extraordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día lunes 15 de diciembre del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 045 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento para comprometer vigencias futuras ordinarias en cumplimiento de contratos del presupuesto de gastos de la Secretaría de Hacienda 2026-2027 hasta por la suma de 2.000 millones de pesos. Diputado ponente Edwin Arbey Barajas Hernández. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda; la doctora Julia Cristina Cortés, directora del Departamento Administrativo Jurídico. Punto número 4. Ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 046 de 2025, por la cual se modifica el artículo 2 de la ordenanza 005 del 2024, por la cual se establece una exención en el pago del impuesto de registro departamental a los beneficiarios determinados dentro de la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural para el departamento del Huila. Diputado ponente Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, y el doctor Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, secretario de Agricultura y Minería. Punto número 5, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 6, proposiciones y varios. Y punto número 7, llamado a lista y verificación de quórum. Está leído el orden del día, señor presidente y honorables diputados. Ponemos en consideración el orden del día. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el orden del día por los honorables diputados presentes de la comisión. Continuemos con el orden del día, secretario. Sí, presidente. Punto número 3, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 045 del 2025, por medio de la cual se autoriza al gobernador del departamento para comprometer vigencias futuras ordinarias en cumplimiento de contratos del presupuesto de gastos de la Secretaría de Hacienda 2026-2027 hasta por la suma de 2.000 millones de pesos. Diputado ponente Edwin Arbey Barajas Hernández. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda, y en este caso la directora del Departamento Administrativo Jurídico está en vacaciones. Está asignado el doctor Casallas, secretario de Gobierno. Gracias, secretario. Entonces, en este orden de ideas, vamos a hacer la lectura de la ponencia junto con los conceptos, saludando al gobierno departamental, hoy con la presencia de la secretaria de Hacienda, del secretario de Gobierno que viene en representación de la oficina jurídica, y posterior a la lectura de la ponencia y los conceptos, haremos la deliberación y también la participación del gobierno para la sustentación del proyecto. Entonces procedamos, secretario, con la lectura de la ponencia y los conceptos, por favor. Sí, señor presidente. Neiva, 10 de diciembre del 2025, ponencia para primer debate en comisión. Proyecto de ordenanza número 45 del 2025, por la cual se autoriza
al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencias futuras ordinarias en cumplimiento del contrato del presupuesto de gastos de la Secretaría de Hacienda vigencia 2026-2027 hasta por la suma de 2.000 millones de pesos, moneda corriente. Por designación que nos hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, me permito rendir ponencia para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza radicado en la Secretaría bajo el número 045, bajo las siguientes consideraciones. El presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal, en especial las conferidas en el artículo 12 de la Ley 819 del 2003, los artículos 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 del 2015 del sector Hacienda y Crédito Público y los artículos 109 y 110 en su parágrafo primero del Decreto Departamental 193 del 2025. Que el presente proyecto fue presentado a iniciativa del Gobierno Departamental en el tercer periodo de sesiones extraordinarias del mes de diciembre del 2025, donde fui designado como ponente el día 5 de diciembre del presente año. 1. Antecedentes y justificación. La Constitución Política de Colombia en su artículo 2 establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que les afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de su orden justo. Igualmente, la Ley 715 del 2001 asignó al departamento las competencias para planificar y orientar las políticas de desarrollo y la prestación de los servicios públicos y coordinar su ejecución con los municipios, promover y financiar y cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental, promover la armonización de las actividades de los municipios entre sí, con el departamento y con la nación, administrar los recursos cedidos por la nación, entendiendo su destinación legal cuando la tengan, asesorar y presentar la asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios y a las instituciones de prestación de los servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley. Que mediante el decreto departamental 070 del 2020 se delegó al secretario de Hacienda departamental la función de la ordenación del gasto para contratar bajo la modalidad de concesión para la producción, comercialización y distribución y venta del aguardiente doble anís tradicional y sin azúcar en el territorio del departamento del Huila, la cual se otorga por parte del departamento en su condición de titular del monopolio de licores destilados en el departamento, por lo cual el nombre del departamento del Huila, la Secretaría de Hacienda adelantó el proceso de licitación pública número SHLPC 0N0007-20. Dicho proceso licitatorio de origen a la suscripción del contrato de concesión número 657 del 2020, celebrado entre los departamentos del Huila y el departamento de Antioquia, cuyo objeto es contratar bajo la modalidad de la concesión para la producción, comercialización, distribución y venta de aguardiente doble anís tradicional y sin azúcar en el territorio del departamento del Huila, la cual se otorga por parte del departamento en sus condiciones de titular del monopolio de licores destilados en el departamento, con un plazo inicial pactado de 5 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir, hasta el 2 de septiembre del 2025, que el contrato de concesión número 657 del 2020 fue cedido a la Fábrica de Licores de Antioquia, EICE, que el contrato de concesión número 657 del 2020 fue prorrogado por medio de la adicional 01 del 2025 por el término de 2 años, es decir, su plazo total quedó en 7 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir, hasta el 2 de septiembre del 2027, que dentro del proceso precontractual y contractual se plasmaron los argumentos por los cuales es necesario adelantar el referido proceso, entre los que se destacaron el grupo de los licores, incluidos el doble anís, y su correspondiente participación porcentual y en la utilidad, representan recursos fundamentales para el mantenimiento de los indicadores financieros, tales como los de sostenibilidad fiscal dispuestos por la Ley 617 del 2000, los indicadores de endeudamiento, el autofinanciamiento del respaldo de la deuda pública, la generación de recursos propios, magnitud de la inversión, capacidad de ahorro, entre otros.
El solo análisis del indicador de ley 617 del 2000 en el mediano plazo modificaría las condiciones financieras del departamento en caso de no contar con los recursos generados por el aguardiente de Oulanís por corresponder a la categoría de ingresos corrientes de libre destino, a lo que conllevaría a una posible modificación negativa frente a la categorización del departamento del Huila. Los licores destilados en su conjunto, entre los cuales se encuentra el aguardiente de Oulanís, los ingresos que genera, participación porcentual y la utilidad, son la columna vertebral del financiamiento de los sectores de salud y educación, deporte, junto con los recursos por las transferencias del Sistema General de Participaciones direccionados a estos sectores. Por disposición ordenanzal, los ingresos por licores, entre los que se incluye el aguardiente de Oulanís, igualmente financian inversiones en víctimas, política ambiental y adquisición de tierras. El departamento del Huila mantiene sus finanzas en el rango de sostenibilidad y sus proyecciones son coherentes con los cambios normativos, políticos y nacionales, sin dejarse afectar sustancialmente con la disminución de regalías por efecto de la caída del precio del petróleo. Que por los argumentos descritos anteriormente y teniendo en cuenta como base que el contrato de concesión número 657 del 2020, pese a que se trata de un contrato de cuantía indeterminada pero determinable, se pactó por un valor de 142.861.279.128 pesos con 57 centavos, valor que correspondería a las proyecciones del valor mínimo que el departamento del Huila estima recaudar por parte del concesionario por concepto de utilidades más participación porcentual durante la vigencia del contrato de concesión a celebrar el 27 de agosto del 2025. Por acuerdo entre las partes se adicionó en la suma de 75.330.090.570 pesos y prorrogó su vigencia en 2 años más, es decir, que el valor final del contrato de concesión 657 del 2020 quedó en 218.191.369.698.57 y un término de duración de 7 años contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Frente a la importancia y la relevancia que tiene el contrato en concesión número 657 del 2020 en materia de generación de recursos financieros para el departamento, es que se hace necesario mantener un acompañamiento permanente para vigilar su ejecución, como lo estipula el mismo contrato en su cláusula 23ª, que señala que la respectiva vigencia de cumplimiento del contrato se podrá hacer de manera directa por el ente territorial o en su defecto a través de un interventor, el cual será escogido teniendo en cuenta los postulados legales vigentes de contratación. Que a la fecha el departamento del Huila ha venido efectuando la vigilación del contrato 657 del 2020 por medio del contrato de interventoría número 1251 del 2021, el cual es llevado a cabo por el grupo IS Colombia SAS con NID 900-192-981-8, proceso contractual SHCMIN 0011-21 y cuyo objeto contractual es interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y contable al contrato de concesión número 057 del 19 de junio del 2020, cuyo objeto es la producción, distribución y venta de aguardiente de Oulanís en el territorio del departamento del Huila, la cual se otorga por parte del departamento del Huila en condición de titular del monopolio de licores destilados en el departamento. Que en el contrato de interventoría número 1251 del 2021 se suscribió por un término inicial de 3 años y 9 meses, sin exceder el tiempo de ejecución del contrato principal de la concesión 657 del 2020. Inició el día 18 de diciembre del 2021 y presupuestalmente se encontró amparado de forma inicial conforme a la cláusula tercera, valor del contrato. El valor del contrato es por la suma de 3.005.080.388 pesos. Parágrafo. De acuerdo a la oferta presentada por el contratista, el valor del contrato se encuentra discriminado
en 144.990.681 pesos de recursos de la vigencia del 2021 y 2.872.099.862 pesos para las vigencias futuras según la ordenanza número 035 del 6 de octubre del 2021, por la cual se autorizó al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencias futuras ordinarias con destino a contratar los servicios de una interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y contable al contrato de concesión número 0657 del 2020. El amparo presupuestal de este contrato inicial terminó el día 31 de agosto del 2025. Que derivado de la suscripción del adicional número 01 del contrato de concesión número 657 del 2020, de común acuerdo se justificó y se suscribió la adicional y la prórroga del contrato de interventoría número 1251 del 2021 por un término de 3 meses y 13 días por valor de 272.712.795 pesos, que modificó la cláusula tercera de dicho contrato en los siguientes términos. El valor del contrato es por la suma de 3.277.793.183.09. Parágrafo. De acuerdo a la oferta de la presentada por el contratista, el valor del contrato se encuentra discriminado así: 144.990.681 pesos de recursos de vigencia del 2021. B. 2.860.089.707 pesos correspondiente a la vigencia futura según la ordenanza 035 del 6 de octubre del 2021, por medio de la cual se autorizó al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencias futuras ordinarias con destino a contratar los servicios de una interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y contable del contrato de concesión número 657 del 2020, los cuales se han afectado en cada año de ejecución y por valor de 272.712.795 pesos con 0,9 centavos, moneda corriente incluido IVA e impuestos a los que le corresponde a la ejecución de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones relacionadas con el contrato de concesión número 657 del 2020 principal y del contrato de interventoría 1251 del 2021 subsidiario, quedó clara que tanto el contrato de concesión como el contrato de interventoría se encuentran vigentes y en ejecución en tal sentido para garantizar un adecuado y permanente seguimiento y control técnico, financiero, administrativo y legal del contrato de concesión número 657 del 2020 hasta su finalización del contrato de interventoría número 1251 del 2021 deben ser adicionados y prorrogados por el mismo término por lo que fue el contrato principal, es decir, debe prorrogarse hasta el 2 de septiembre del 2027. Esto con el fin de realizar la correcta vigilancia al contrato de concesión 657 del 2020. Que en Colombia Compra Eficiente ha definido el contrato de interventoría como el seguimiento técnico a la ejecución del contrato de distintas tipologías realizado por las personas natural o jurídica contratada para este fin por la entidad estatal en los siguientes casos. 1. Cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos. 2. Cuando el seguimiento del contrato requiera el conocimiento especializado en la materia objeto del mismo. 3. Cuando la complejidad y la extensión del contrato lo justifique. A la entidad le asiste el deber y la necesidad de continuar con la vigilancia permanentemente con la correcta ejecución del contrato de concesión número 657 del 2020 y tal como lo establece el artículo 83 de la Ley 1474 del 2011, dada su obligación de salvaguardar los recursos públicos derivados del contrato de concesión principal debido a la incidencia e importancia económica de las rentas e ingresos del departamento, generando a través del ejercicio del monopolio rentístico de licores. Por ello, se considera oportuno y conveniente para la Administración asegurar la prestación de los servicios de interventoría integral del contrato de concesión número 657 del 2020 a través de la continuidad del contrato de interventoría número 1251 del 2021 anteriormente referenciado.
dada la imposibilidad de suspender el contrato principal debido a la importancia estratégica para la sostenibilidad financiera de la entidad, sus características especiales vinculadas a la producción, distribución y comercialización del aguardiente de Ulianís, el cual representa un índice de ingresos del más del 50% para soportar la inversión directa y programas de educación y salud. La contratación estatal constituye una herramienta para la ejecución del presupuesto de las entidades públicas y en sus diferentes órdenes municipales, departamental y nacional. Tal ejecución se lleva a cabo con el objeto de que el Estado cumpla con los fines y actúa en pro de satisfacer las necesidades de los ciudadanos enfocados en la primacía del interés general. La existencia de la interventoría en los contratos estatales obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 880 de 1993, en el cual se consagran los medios que ellos puedan utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación. Marco regulatorio de las vigencias futuras ordinarias. En el principio es regulado por la Ley 819 del 2003 en su artículo 12. Sin embargo, debido a que se trata de un contrato de ejecución que debe traer a colación lo dicho por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el libro Aspectos Generales y Procesos Presupuestal Colombiano año 2023 en su página 279 y 280 y en los artículos 2.8.1.7.1.1 del decreto 1068 del 2015. Por otra parte, en el caso de los contratos que se encuentren en ejecución, el CONFIS o en su delegado podrán autorizar la asunción de obligación que afecten presupuestos de vigencia futuras con el fin de adicionar estos recursos sin que se requiera la expedición de un nuevo CDP. Asimismo, cuando los órganos que hacen parte del PGN requieran aumentar los plazos y los contratos sin aumentar su valor, efectuando con ellos el presupuesto de las vigencias futuras, podrán solicitar la institución de apropiación presupuestal que respalda el compromiso por la autorización de vigencias futuras, liberando así tales apropiaciones. Decreto 1068 del 2015, artículos 2.8.1.7.1.1. Autorizaciones de vigencia futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el artículo 10º de la Ley 819 del 2003, el CONFIS o su delegado podrán autorizar la asunción y obligaciones que afecten presupuesto de vigencia futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución sin que se requiera expedir nuevo certificado de disponibilidad presupuestal. Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectaciones del presupuesto de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de apropiación presupuestal que respalde el compromiso por las autorizaciones de vigencia futuras. En este caso, las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles. Las autorizaciones para comprometer vigencias futuras procederán siempre y cuando se riñan las condiciones para su otorgamiento. Artículo 8º, Ley 436 del 2011. Capacidad de endeudamiento. Una vez analizado el impacto del proyecto durante la vigencia del 2025, conforme a la situación actual que presenta el endeudamiento del departamento, con las operaciones de crédito vigentes y autorizadas a la fecha, se determina un impacto leve en los indicadores de solvencia y sostenibilidad, que en todo caso se mantienen dentro de los límites legales dispuestos en la Ley 358 de 1998 y la Ley 819 del 2003. En este sentido, se afirma que, sumados todos los compromisos que se tienen adquiridos y los que se pretenden adquirir por las vigencias futuras solicitadas, no excede la capacidad de endeudamiento del departamento. Se anexa certificado suscrito por el secretario de Hacienda. B. Plan de desarrollo. El proyecto objeto de financiación con los recursos que comprometen las vigencias futuras ordinarias están consignados en el Plan de Desarrollo por un Huila Grande 2024-2027 en el programa Fortalecimiento a la Gestión y la Dirección de la Administración Pública Territorial, Finanzas Públicas, con el componente asociado
a sus objetivos, que es mejorar la estabilidad y la autonomía financiera del departamento con el propósito de favorecer el crecimiento económico de la región y elevar el nivel de vida de la población. Plan de desarrollo por un Huila grande, Pilar 1, Alianza por la Seguridad y el Buen Gobierno, sector Gobierno Territorial, componente Huila financia su futuro, programa fortalecimiento de la gestión y la dirección de la Administración Pública Territorial, Finanzas Públicas, objeto mejorar la estabilidad y la autonomía financiera del departamento, en el propósito de favorecer el crecimiento económico de la región y elevar el nivel de vida de la población. Indicadores de resultado 0.40, finanzas públicas, nuevo IDFF, rango de puntaje del nuevo IDF. Indicador de producto, servicio de 6 estrategias para el mejoramiento del índice de saneamiento fiscal ejecutada. Metas del proyecto servicio de saneamiento fiscal y financiero 60%. Resultados del bien o servicio a contratar en los indicadores de productos, revisión, control y verificación y seguimiento en lo técnico y el administrativo permanente en la correcta ejecución del contrato de concesión 657 del 2020, por medio del cual se entrega en concesión la producción, comercialización, distribución y venta del aguardiente de Oble-Anís en sus diferentes presentaciones. Actividad del proyecto, realizar la interventoría al contrato de concesión de licores, actividad incorporada en el cuadro de costos, sí. Insumos que afectan manos de obra calificada, recursos asignados, sí. C, marco fiscal de mediano plazo. Con relación a esta herramienta de planificación financiera, se afirma que, sumados todos los compromisos que se tienen adquiridos y los que se pretenden adquirir por las vigencias futuras solicitadas, no sobrepasan las proyecciones consignadas en el marco fiscal de mediano plazo, tal como lo expresa la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda del Departamento del Huila. Se adjunta el certificado de expedición de la Secretaría de Hacienda, que para su estudio en primer debate en comisión se tuvo en cuenta los siguientes anexos. 1. Proyecto de ordenanza 045 del 2025. 2. Exposición de motivos. 3. Contrato adicional número 01 al contrato de concesión 657 del 2020. 4. Actas de justificación adicional número 01 del 2025. 5. Certificación que consta que consultadas las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo del Departamento del Huila 2026-2035, cumple con los requisitos de libre destino y no supera las metas del marco fiscal de mediano plazo. 6. Certificación Ley 358 de 1997, capacidad de endeudamiento. 7. Concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de Planeación firmado por la doctora Ormalia Vargas Montero. 8. Certificación suscrita por la Secretaría de Hacienda del Departamento, donde se certifica que las vigencias futuras ordinarias de los entes territoriales son regulados por la Ley 819 del 2013 en su artículo 12. 9. Certificado del CONFI, donde consta que se dio concepto favorable ante la Asamblea Departamental de los recursos firmados por la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez. 10. Concepto jurídico favorable del Departamento Administrativo Jurídico del Huila, firmado por la doctora Julia Cristina Cortés Fierro. 11. Se anexa concepto económico y jurídico emitido por los asesores internos de la Asamblea Departamental del Huila, doctores Edwin Alexis Artunduaga Segura y José William Sánchez Plazas, donde emiten concepto positivo para su trámite del proyecto de ordenanza en primer debate en comisión. Con las anteriores consideraciones, me permito rendir ponencia positiva para primer debate en comisión en el tercer periodo de sesiones extraordinarias del año 2025 para el proyecto de ordenanza radicado en la Secretaría bajo el número 045 del 2025. De esta manera, solicito a la plenaria dar su trámite para primer debate. Atentamente, Edwin Arbey Barajas Hernández, diputado ponente. Conceptos. Concepto jurídico, parte final, parte cuarta, concepto. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto positivo al proyecto de ordenanza número 045 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencias futuras ordinarias en cumplimiento del contrato del presupuesto de gastos de la Secretaría de Hacienda
vigencia 2026-2027 hasta por la suma de 2.000 millones de pesos, moneda corriente, presentado por el señor gobernador, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la Honorable Asamblea Departamental del Huila. Sin otro particular, me suscribo cordialmente, José William Sánchez Plazas, asesor jurídico. Concepto económico. Parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 45 del 2025 y en cumplimiento del contrato de presupuesto de gastos de la Secretaría de Hacienda vigencia 2026-2027 hasta por la suma de 2.000 millones de pesos, me permito concluir que el proyecto de ordenanza cumple con todos los requisitos legales para autorizar vigencias futuras ordinarias aplicables a contratos en ejecución. Las fuentes de financiación es estable, suficiente y recurrente, lo que garantiza la cobertura de los compromisos durante los años 2026 y 2027. El gasto proyectado es estratégico y necesario, dado que asegura la correcta ejecución del contrato de concesión que representa una de las principales rentas del departamento del Huila. No se afectan negativamente la capacidad de endeudamiento ni los indicadores de sostenibilidad fiscal, y el proyecto se encuentra plenamente alineado a los objetivos financieros del buen gobierno y el plan de desarrollo por un Huila Grande 2024-2027. Por lo tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de la aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico. Señor presidente y honorables diputados de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda, está leída la ponencia para su primer debate. La ponencia para su primer debate en comisión del proyecto de ordenanza número 45, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio. Bueno, muchas gracias, secretario. Con la venia de los colegas de la comisión y como ponente de este proyecto, pues quiero hacer una breve introducción al mismo para posteriormente, si así lo consideran los diputados, pues, y quieren hacer su intervención, o si no, le daríamos paso al gobierno departamental para que haga una sustentación del mismo. Este proyecto de ordenanza 045 del 2025 es de iniciativa del gobierno departamental, y lo que busca el señor gobernador es que autoricemos el uso de esta herramienta financiera de vigencias futuras ordinarias para que lo autoricemos hasta por 2.000 millones de pesos con el objetivo de garantizar la adición a un contrato de interventoría que hace la supervisión y el control técnico, administrativo, financiero y jurídico o legal al contrato de concesión de licores. Recordemos que ese contrato de concesión de licores, que es el original, el número 065 del 2000, cursó también aquí en esta asamblea un trámite para facultar y autorizar los ajustes al mismo, para que de tal forma en el contexto que se vio sometido los departamentos por la apertura de fronteras, se ajustaran y se adoptaran modelos que permitan que las finanzas que se reciben y los recursos que recibe el departamento por concepto de la venta, explotación de licores, pues no se fueran a perjudicar. Pues bien, nosotros en su momento dimos esa facultad, autorizamos al gobernador en lo pertinente, y ahora pues nos presentan
Este proyecto de ordenanza que permita también darle trámite o prolongar el contrato de interventoría que consiste en el control técnico, administrativo, jurídico y financiero. Este contrato permitirá, si autorizamos el uso de las vigencias futuras, pues asegurar el control de la concesión de licores también hasta septiembre del 2027. Me correspondió revisar la conveniencia del proyecto. Yo encuentro que es un proyecto de ordenanza que primero que todo está ajustado al marco normativo. Revisamos que la capacidad de endeudamiento y los indicadores que tienen que tener cumplir este tipo de proyectos de ordenanza se cumplan, y las certificaciones que allegan con el proyecto pues así lo dejan dilucidar. Igualmente revisamos que el proyecto, y como lo mencionan los asesores jurídicos y financieros o económicos de la Asamblea, esté en el marco del Plan de Desarrollo Huila Grande. Recordemos que las finanzas públicas y la gestión y el fortalecimiento de las finanzas públicas es un pilar fundamental para el buen funcionamiento administrativo del departamento, y no es de poca monta los recursos del recaudo que se hace por estos conceptos de licores, y que también pues estuviera en el marco fiscal de mediano plazo. También encontramos que el proyecto tiene en sus formas las certificaciones, algunas emitidas por el gobierno departamental, por la oficina jurídica, por la Secretaría de Hacienda, por el CONFIS, que es el Comité de Política Financiera del departamento, que lo integra también la Oficina de Planeación y otras entidades que certifican que el proyecto cumple con los requisitos y que se ajusta a la normatividad. Y finalmente acá los asesores nuestros, como usted muy bien lo hizo, don Hernando, secretario de la Asamblea, ellos certifican y en el estudio que hicieron del proyecto, certifican que el proyecto cumple con las rigurosidades normativas que deben cumplir. Y entonces hemos emitido una ponencia favorable, positiva, para presentarla acá en comisión y avanzar en la discusión de este proyecto, que me parece importante como una herramienta más que debemos brindarle, de las muchas que le hemos brindado al gobierno departamental, doctor Casallas, que hemos brindado acá en la Asamblea de una forma proactiva al gobierno para que continúe la interventoría técnica del proyecto de licores. Entonces, es lo que quiero argumentar de cara a la ciudadanía. En algún momento algunas inquietudes que presentamos fueron dilucidadas con la secretaria de Hacienda, con los asesores, y por eso hemos presentado esa ponencia positiva. En este momento, pues, si hay participación de los colegas, o si no, le daríamos la palabra a la secretaria de Hacienda para que nos, en una forma sucinta, concreta, nos hable y nos dé la tranquilidad de lo acá mencionado en el proyecto de ordenanza. Gracias. Bien, pueda, secretaria. Yo te pasé presentación. Muy buenas tardes para todos los honorables diputados, secretarios y demás asistentes. Hoy estamos en un proyecto de autorización de vigencias futuras para un contrato de interventoría al contrato de concesión 657 del 2020. Esta interventoría se origina a raíz del contrato de concesión 657 del 2020, que es el contrato de producción de nuestra coproducción y comercialización del aguardiente doble anís.
firmado en el 2020. A raíz de que este contrato de concesión se vencía en el 2 de septiembre y a raíz de la sentencia 032, pues este contrato se tuvo las consideraciones de solicitarles las modificaciones, las cuales fueron autorizadas mediante ordenanza aquí por la Asamblea, siendo así que una vez se realizaron los ajustes, se hace una adición al contrato de concesión, el 657, adicionando 2 años. Al tener la adición de este contrato de concesión, se hace necesario también hacer la adición al contrato de interventoría para que continúe ejerciendo la supervisión del contrato de concesión. El contrato de interventoría es el 1251 del 2021, suscrito por un término de 3 años y 9 meses. Este contrato de concesión, el contrato de interventoría estaba hasta el 6 de agosto, de septiembre, derivado de la suscripción del adicional al contrato de concesión número 657 del 2020, en común acuerdo se justificó y se suscribió el adicional y prórroga al contrato de interventoría 1251 del 2021 por un término de 3 meses y 13 días, con un valor de 272.712.795. Una vez se tuvo la adición del contrato de concesión, se hizo una adicional hasta el 31 de diciembre al contrato de interventoría, siendo necesario adicionar la vigencia futura del 2026 y 2027. Esta vigencia futura que estamos solicitando es por 2 años, 1.000 millones para el 2026, 1.000 millones para el 2027, con fuente de financiación de participación por el consumo de licores producidos en el departamento de Oblianís, las 2 vigencias. Como ya se mencionaba en la exposición de motivos, este es un contrato que tiene ejecución hasta el 31 de diciembre, por tal razón en la certificación y teniendo en cuenta lo normado en el Ministerio de Hacienda, pues no se hace llegar la certificación del 15% en estos casos que se requieren. Una vez hecho el análisis del marco fiscal de mediano plazo, tenemos en cuenta los indicadores de sostenibilidad, donde nos dice que para la vigencia 2026 el indicador estará en el 79.50, donde el límite es el 100%. Para el 2027 este indicador está en el 66.70, el límite el 100%, o sea que estamos cumpliendo con el indicador de sostenibilidad. El indicador de solvencia, en el 2026 estamos con un 15.60, el límite es del 60%. Para el 2027 con un 17.90, donde el límite es del 60%, de tal manera que estamos dando cumplimiento a los indicadores requeridos, en este caso el de sostenibilidad y de solvencia, dentro del marco fiscal de mediano plazo. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Vamos a poner en consideración la ponencia. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿La aprueban? Está aprobado, señor presidente, por 3 de los integrantes de la comisión. Procedamos entonces a Sí, la señor lectura presidente. del El proyecto artículo. no tuvo ninguna modificación, tiene 3 artículos y considera la comisión para leerlos Presidente. en bloque. Tiene la palabra el diputado Omar Alexis. Presidente, este proyecto al no tener alguna modificación, se propone entonces que su lectura para la posterior aprobación sea en bloque. En consideración la proposición hecha por el diputado Omar Alexis, la lectura en bloque del articulado. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿La aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 3 integrantes de la comisión que se encuentran presentes en la presente comisión.
Artículo primero. Autorícese al gobernador del departamento para asumir compromisos de vigencia futuras ordinarias en cumplimiento del contrato del presupuesto de gastos de la Secretaría de Hacienda vigencia 2026-2027 hasta por la suma de 2.000 millones de pesos con cargo al proyecto de inversión con ficha BPIN número 2024-0044-190, denominado Fortalecimiento de la Administración Pública en la Gestión Fiscal y Financiera del Departamento del Huila, con el fin de adicionar y prorrogar el contrato de interventoría número 1251 del 2021, cuyo objeto es la interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y contable, al contrato de concesión número 0657 del 19 de junio del 2020, cuyo objeto es la producción, distribución y venta del aguardiente de Julianís en el territorio del departamento del Huila, en su condición de titular del monopolio de licores destilados en el departamento, conforme al siguiente detalle. Vigencia, monto, fuente financiera. Vigencia de 2026, monto 1.000 millones de pesos. Fuente financiera, 111-201, participación por el consumo de licores producidos en el departamento, doble anís, libre destino. Vigencia 2027, monto, 1.000 millones de pesos. Fuente financiera, 111-201, participación por el consumo de licores producidos en el departamento, doble anís, libre destino. Total, 2.000 millones de pesos. Artículo segundo. El gobierno departamental incluirá en el presupuesto para la vigencia 2026 y 2027 un articulado sobre asunción de compromisos de vigencia futuras en los términos autorizados por la presente ordenanza. Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Señor presidente y honorables diputados de la comisión, están leídos los 3 artículos del texto del proyecto de ordenanza 45 para su primer debate en comisión. En consideración el articulado leído, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 3 diputados que se encuentran presentes en la comisión. Preámbulo. La Asamblea del Departamento del Huila, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el artículo 12 de la Ley 819 del 2003, artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 del 2015 del sector Hacienda y Crédito Público, y los artículos 109 y 110 en su parágrafo primero del Decreto Departamental 193 del 2025 ordena. Está leído el parágrafo. En consideración el parágrafo, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 3 diputados que se encuentran presentes en la comisión. Título: por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para comprometer vigencias futuras ordinarias en cumplimiento del contrato del presupuesto de gastos de la Secretaría de Hacienda vigencia 2026-2027 hasta por la suma de 2.000 millones de pesos moneda corriente. Está leído el título. En consideración el título, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 3 integrantes de la comisión que se encuentran presentes. ¿Quieren los integrantes de esta comisión que este proyecto de ordenanza pase a debate a plenaria? Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Gracias, secretario. Vamos a continuar con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 4, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 046 de 2025, por la cual se modifica el artículo 2 de la ordenanza 05 de 2024, por la cual se establece una exención en el pago de impuesto de registro departamental a los beneficiarios determinados dentro de la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural para el departamento del Huila. Diputado ponente Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados, la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda, y el doctor Oscar Eduardo Trujillo, secretario de Agricultura y Minería. Por disposición del ponente del proyecto, el diputado Omar Alexis, vamos a hacer lectura de la ponencia y de los conceptos, secretario.
Sí, señor presidente. Informe de ponencia, Neiva, diciembre 12 del 2025, ponencia para primer debate en comisión, proyecto de ordenanza número 046 del 2025, por lo cual se modifica el artículo segundo de la ordenanza número 005 del 2024, por la cual se establece una excepción en el pago de los impuestos de registro departamental a los beneficiarios determinados dentro de la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regulación de la propiedad rural en el departamento, para el departamento del Huila. Por designación que me hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito rendir ponencia para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza radicado en la Secretaría bajo el número 046 del 2025, bajo las siguientes consideraciones: que el presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal en las facultades constitucionales y en especial las conferidas en el numeral quinto del artículo 300 de la Constitución Política y la ordenanza número 024 del 2023, que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del señor gobernador doctor Rodrigo Villalba Mosquera en el periodo de sesiones extraordinarias del mes de diciembre del año 2025, donde fui designado como ponente el pasado 5 de diciembre, para lo cual me permito rendir ponencia para primer debate en comisión bajo las siguientes consideraciones: que la ordenanza número 005 del 2024, aprobada y expedida por la Asamblea Departamental del Huila el día 8 de mayo del 2024, fue iniciativa del honorable diputado Sergio Andrés Trujillo Perdomo y tiene por objeto establecer una excepción en el pago de los impuestos de registro departamental a favor de los beneficiarios definidos en el marco de la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural en el departamento del Huila. Dicha ordenanza fue debidamente estudiada, debatida y aprobada en dos sesiones distintas. En el primer periodo de sesiones ordinarias del año 2024, donde se le impartió su primer debate el día 29 de febrero del 2024, y en la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, el segundo debate fue impartido en el segundo periodo de sesiones extraordinarias del año 2024, el día 8 de mayo del 2024, en el cual fue sancionada por el señor gobernador Rodrigo Villalba Mosquera el día 15 de mayo del 2024. Que la Gobernación del Huila, Secretaría de Agricultura y Minería, cuenta con un equipo técnico y legal especializado, brinda apoyo a pobladores rurales para el entendimiento de las diferentes modalidades en situaciones de informalidad sobre la tenencia de tierras, siendo la ruta notarial la más expedita y la competencia por las entidades territoriales, la cual busca apoyar a pobladores para sanear la situación jurídica sobre la tenencia de predios en situación de informalidad y que les permita el acceso a diferentes escenarios de la oferta institucional y seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, la cual es diferente a la atendida por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, a través del decreto 902 del 2017 e incluso a los procesos ante jueces de la República. En este marco de la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural para el departamento del Huila y de la ordenanza 005 del 2025, la Gobernación del Huila ha logrado formalizar a 76 pobladores rurales del departamento, cuyos títulos han sido debidamente inscritos con el certificado de tradición y libertad conforme al folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a estos casos, y se ha aplicado la excepción del 100% en el pago de los impuestos de registro departamental en cumplimiento de lo establecido por la mencionada ordenanza. Cabe resaltar que dichos procesos de formalización se han adelantado mediante diversas figuras jurídicas, tales como rectificaciones de compraventas, desenglobe, sucesiones, donaciones y títulos no registrados, lo que ha permitido avanzar en la garantía de la seguridad jurídica sobre la tenencia de tierra rural en el departamento. Que actualmente la Gobernación del Huila cuenta con 16 beneficiarios determinados dentro de la estrategia pendiente para las exoneraciones de los pagos de los impuestos de registro departamental, 21 procesos de formalización de cursos en curso ante notarías y 23 títulos de propiedad en favor de pobladores rurales del departamento.
en estado de devolución de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En la mayoría de los casos, dicha oficina ha argumentado que la implementación de la Estrategia Territorial para la Gestión de la Regulación de la Propiedad Rural no es un proceso que se dé entre particulares, sino que es una función del Estado a través de las entidades para que coordine la formalización y la organización social de la propiedad rural, Decreto 902 del 2017. Esta interpretación ha generado barreras para la inscripción de títulos de procesos de formalización a favor de los pobladores rurales a través de la ruta notarial. El departamento del Huila, en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 por un Huila grande, dentro del Pilar 5, Alianzas para un Huila Rural más productivo y sostenible, estableció el componente de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural Huila con mayor acceso a la oferta institucional, y en el programa 1704 Ordenamiento Social y Uso Productivo del Territorio Rural, cuyo objetivo estratégico es fortalecer los procesos de implementación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, desarrollando intervenciones institucionales que permitan el mejoramiento continuo del uso eficiente del suelo rural, agropecuario y de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra rural, que mejore la calidad de vida y los conflictos intersectoriales por el uso del suelo del territorio rural departamental. En el marco de este programa se formuló el proyecto de inversión número 2024-0044-187 para la vigencia del 2025, denominado Fortalecimiento del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, instrumento para mejorar la eficiencia del uso rural, del suelo rural agropecuario en el departamento del Huila, el cual contempla los siguientes objetivos. 1. Promover la cultura y el conocimiento de los procesos de regulación de los actos jurídicos de la propiedad rural en el departamento. 2. Mejorar la gestión territorial para implementar programas de acompañamiento en trámites para la regularización de la propiedad rural en el departamento. 3. Identificar las zonas aptas para la producción agropecuaria a través de empleo metodológico y evaluación de tierras con fines agropecuarios y desarrollo rural. Por otro lado, cabe mencionar que el departamento del Huila suscribió el convenio el 24 de marzo del 2023 con Ecopetrol, el cual se identifica con el número 305-3598-009, cuyo objeto es articular esfuerzos para apoyar la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural en las áreas de interés común para Ecopetrol S.A. y la gobernación del Huila en 6 municipios, Aipe, Neiva, Tello, Palermo, Villavieja y Yaguará, del departamento del Huila, por un valor inicial de 1.424.692.898 pesos y un plazo de ejecución de 12 meses, el cual tiene actas de inicio de fecha 18 de julio del 2023. Es importante mencionar que dentro de su ejecución han sido objeto de modificaciones conforme al acuerdo mutuo de las partes en atención a las necesidades y circunstancias que han surgido durante su desarrollo, respetando los principios de buena fe y legalidad, donde su última modificación corresponde a la ampliación de su vigencia en 10 meses más, quedando la vigencia del convenio en 26 meses, es decir, hasta el 29 de octubre del 2025. Que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos cumple un papel fundamental en la formalización de la propiedad conforme a negocios y actos jurídicos relacionados con bienes inmuebles, al ser la entidad encargada de garantizar la publicidad, la autenticidad y la seguridad jurídica de los derechos reales de dominio. Esta función adquiere especial relevancia en el contexto rural, donde la formalización de la propiedad constituye un paso esencial para el acceso a programas institucionales de inversión pública y la protección patrimonial de los pobladores,
La inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria no solo lo consolida la titularidad, sino también permite la articulación efectiva entre las rutas notariales, judiciales y administrativas de formalización en el marco de las competencias de las entidades territoriales, que en atención a las notas devolutorias presentadas en los procesos de inscripción de títulos de propiedad rural, la Secretaría de Agricultura y Minería del Departamento del Huila solicitó una reunión con el doctor Jairo Custodio Sánchez Soler en su calidad de registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva. Dicha reunión se llevó a cabo el día 8 de septiembre del 2025 a las 9:30 am con el propósito de reiterar la importancia del trabajo articulado institucional entre las entidades en aras de reducir la tasa de informalidad de las tenencias de tierra rural y garantizar el acceso efectivo de los pobladores a la seguridad jurídica sobre sus predios. Que como resultado de dicha reunión se llegó a la conclusión que la ordenanza 005 del 2024 solo es aplicable conforme a su artículo 2 a aquellos pobladores que formalicen la tenencia de sus predios rurales mediante los procedimientos previstos en la Ley 160 de 1994, modificada por el Decreto 902 del 2017 y la Ley 1561 del 2012, desconociendo aquellos procesos de formalización apoyados por la Gobernación del Huila a través de la ruta notarial. Artículo 2. La excepción aquí establecida cobija las acciones a realizar para la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural del Departamento del Huila en cuanto a la titularidad predial de bienes inmuebles rurales ubicados en la jurisdicción del Departamento del Huila, de conformidad con lo expuesto en la Ley 160 de 1994, modificada por el Decreto 902 del 2017 y la Ley 1561 del 2012, por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones y que sean adelantados según el caso, bien sea por parte de las notarías y sus respectivas escrituras públicas o por los juzgados competentes en aquellos casos que se requieran de los procesos de pertinencia de sus respectivas sentencias y aquellos casos en que se cuente con actos administrativos de autoridades del orden nacional no registrados. Analizado el contenido del artículo 2 de la ordenanza 005 del 2024, se evidencia la necesidad de modificarlo, con el fin de ampliar el alcance de la excepción establecida. En este sentido, además de aplicar la excepción del 100% en el pago de impuestos de registro y demás gravámenes derivados de los títulos de propiedad formalizados conforme a la Ley 160 de 1994, modificada por el Decreto 902 del 2017 y la Ley 1561 del 2012, se propone incluir dentro del beneficio aquellos títulos contenidos en la escritura pública que resulten de procesos de compraventas, desenglobes, sucesiones, donaciones y de títulos no registrados, debido a que estos procesos, si bien no se enmarcan en los procedimientos de titulación predial, son legítimos y válidos jurídicamente a través de la ruta notarial, como ruta alternativa contenida en la Estrategia Territorial de la Gestión de Regulación de Propiedad Rural del Departamento del Huila, para regularizar la tenencia de la tierra de acuerdo con los casos de informalidad. Además, dichos procesos son acompañados por la Gobernación del Huila a través de la Secretaría de Agricultura y Minería, con su equipo técnico y legal especializado. Tal modificación permitiría fortalecer el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, garantizando mayor seguridad jurídica en la tenencia de la tierra para los pobladores rurales del departamento. En síntesis, la aplicación efectiva de la excepción establecida en la ordenanza 005 del 2024 se han visto limitada a la interpretación restrictiva adoptada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que condiciona el beneficio exclusivamente a los títulos formalizados bajo la Ley 160 de 1994, el Decreto 902 del 2017 y la Ley 1561 del 2012.
Esta postura excluye actos jurídicos plenamente válidos, como los compraventas, desenglobes, sucesiones, donaciones y títulos no registrados que han sido gestionados mediante la ruta notarial en los acompañamientos técnicos y jurídicos de la Gobernación del Huila, la cual actúa como ente articulador y facilitador sin asumir funciones de titulación directa, pero con un compromiso institucional claro en la reducción de la informalidad de la tenencia de tierra rural. Tal exclusión limita el acceso a los campesinos a la seguridad jurídica sobre los predios y contraviene los objetivos de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural, así como también el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental por un Huila Grande frente al impacto esperado en el ordenamiento social y productivo del territorio. Artículo segundo modificado, el cual se solicita. Artículo segundo. La excepción aquí establecida será aplicable a los beneficiarios de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural en el departamento del Huila, siempre que los títulos de propiedad se formalicen a través de la ruta notarial en escritura pública que contengan actos jurídicos válidos tales como compraventa, desenglobe, compraventa, desenglobe, sucesión y donación, además de aquellos títulos no registrados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con anterioridad a esta ordenanza. Este proceso deberá contar con el acompañamiento jurídico y técnico de la Gobernación del Huila a través de la Secretaría de Agricultura y Minería en el marco de la implementación de la ETGRPR. De manera excepcional, cuando exista un beneficiario en situación de informalidad con títulos sin registrar en entidades administrativas o jurídicas. Parágrafo. La Gobernación del Huila no asumirá funciones de titulación directa, pero actuará como ente articulador y facilitador, brindando apoyo técnico y jurídico a los pobladores rurales en situación de informalidad que lo soliciten con el fin de promover el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, el uso eficiente del suelo agropecuario y la garantía de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. Que al proyecto de ordenanza para su estudio en primer debate se anexa la siguiente documentación. Proyecto de ordenanza 046, exposición de motivos, concepto técnico de la Secretaría de Hacienda, concepto jurídico del Departamento Administrativo Jurídico, concepto jurídico y económico positivo, expedido por los asesores internos de la Asamblea Departamental del Huila, doctor José William Sánchez Plazas y el doctor Edwin Alexis Artunduaga Segura. Con base en las consideraciones anteriores, me permito rendir ponencia para primer debate ante la Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público al proyecto de ordenanza número 046 del 2025, por la cual se modifica el artículo segundo de la ordenanza 005 del 2024, por la cual se establece una excepción en el pago de los impuestos de registro departamental a los beneficiarios determinados dentro de la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural para el departamento del Huila, y solicito a la comisión darle el trámite para que sea estudiada en plenaria para su aprobación en segundo debate. Atentamente, Omar Alexis Díaz Cuellar, diputado ponente. Conceptos. Concepto jurídico. Parte quinta, concepto. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto positivo al proyecto de ordenanza número 046 del 2025, por la cual se modifica el artículo segundo de la ordenanza 005 del 2024, por la cual se establece una excepción en el pago de los impuestos de registro departamental a los beneficiarios determinados dentro de la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural para el departamento del Huila, presentado por el señor gobernador Rodrigo Villalba Mosquera ante la Honorable Asamblea Departamental del Huila. Cordialmente, José William Sánchez Plazas, asesor jurídico. Concepto económico.
Parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 046 del 2025, por la cual se modifica el artículo segundo de la ordenanza número 005 del 2024, por la cual se establece una excepción en el pago de los impuestos de registro departamental a los beneficiarios determinados dentro de la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural para el departamento del Huila, permite concluir que el proyecto de ordenanza no genera incremento en el gasto público ni compromete recursos adicionales del presupuesto. La afectación al ingreso tributario es marginal, acotada y compatible con la sostenibilidad financiera del departamento. La modificación garantiza la operatividad real de la ordenanza 005 del 2024, evitando interpretaciones restrictivas que han impedido la inscripción de títulos. El proyecto contribuye directamente al cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, especialmente en lo relacionado con el ordenamiento social y productivo del territorio rural, y fortalece la seguridad jurídica sobre la tenencia de tierras, promueve la productividad rural y facilita la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural. Por lo tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico. Señor presidente y honorables diputados de la comisión, está leída la ponencia para su primer debate en comisión del proyecto de ordenanza número 046 del 2025, como también la parte final de los conceptos jurídicos y económicos que se anexan para el presente estudio en primer debate en comisión. Gracias, secretario. Por disposición del diputado ponente de este proyecto, vamos a darle paso al delegado de la Secretaría de Agricultura. El secretario estaba aquí hasta hace un momento, ha dejado una delegación, tiene una situación relacionada con el paro que tuvo que ir a resolver, y creo que es más que justificable que él atienda esa situación. Entonces, doctor, para que haga de una forma sucinta y concreta la sustentación del proyecto. Sí, muchas gracias, diputado Edwin Barajas y los diputados que conforman la mesa de la comisión primera. Bueno, les voy a hacer un recuento rápidamente de lo que acaba de leer aquí Hernando. Nosotros tenemos la ordenanza 5 del 2024 aprobada por la Asamblea. Justamente ya veníamos trabajando muy bien, hemos entregado títulos, ustedes han sido testigos y nos han acompañado en muchos escenarios del departamento de Huila a hacer esta entrega de títulos. ¿Qué sucedió? Que por una interpretación de la Oficina de Instrumentos Públicos de la ORIP, de registro de aquí de la zona de norte del Huila, Neiva, pues ellos nos comentaban que para ellos era muy factible o muy necesario ajustar el artículo 2, porque el artículo 2, como está en este momento, pues se puede interpretar que sea acciones administrativas y judiciales a su vez, atendidas por la Agencia Nacional de Tierras o por juzgados. Convenimos de que sí, era necesario hacer el ajuste y ser exclusivos para el proceso ruta notarial, que es el proceso que atiende la Secretaría de Agricultura o la Gobernación del Huila a través del programa de formalización de la propiedad rural. Razón por la cual pues se estructuró este proyecto de ordenanza. Hoy lo tenemos dispuesto. Yo quiero darles un poquito de cifras de lo que hemos hecho con esta ordenanza desde el momento en que fue sancionada. Nosotros funcionamos como una agencia nacional de tierras pequeñitas, pero que no tenemos la competencia de la ANT, pero tenemos toda la estructura
jurídica, técnica, para poder adelantar o poder ayudar a los pobladores del sector agropecuario a solucionar ese problema de la informalidad de la tenencia de la tierra. Tenemos una base de datos con 1.626 registros, o sea, personas que se han acercado a la Secretaría de Agricultura a solicitar que lo atendamos para formalizar la tenencia de la tierra. ¿De dónde salen esos 1.626? Nosotros hacemos durante todo el año cerca de 5.000 sensibilizaciones en los municipios del departamento del Huila. Nos vamos hasta las veredas y en una caseta comunal o en una escuela nos reunimos 50, 100 personas y les contamos el programa. Un programa que para mi juicio, lo pondré ahí en la mente de ustedes, es uno de los programas más sociales que tiene este plan de desarrollo. Porque pues, digamos, no entrega obras, pero entrega lo más grande que puede tener una familia, en este caso en el sector agropecuario, que es la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. Es el patrimonio de la familia vuelto realidad. Personas que hacían 20, 30 años estaban en situación de formalidad y hoy hemos logrado ayudarles para que sus títulos sean una realidad. Hemos realizado 1.221 estudios de títulos. Seguramente muchos de ellos salen inviables, otros tienen medidas cautelares, otros son títulos para la Agencia Nacional de Tierras a los que nosotros compulsamos. Tenemos hoy en trámite 739 estudios que ya están haciendo trámite para procesos notariales. Hemos formalizado ya con registro, diputado Omar, ya con registros que ustedes nos han acompañado, 92 títulos entregados. Aquí en la gobernación del Huila, en la sala de exgobernadores, hicimos un evento donde entregamos 27 títulos. Digamos, les voy a hablar de temas masivos. En Gigante, en la vereda Agua Blanca, entregamos 13 títulos, donde ayudamos a formalizar también el predio de la Junta de Acción Comunal. Y así, graneaditamente, ya tenemos 92 títulos que hemos entregado. Entre el año pasado y este, sí señor, 24 y 25. Devueltos por la oficina de registro, que fue la alarma que hoy tenemos 16 devueltos. En el proyecto de ordenanza colocamos 3, pues para no llenarlos de muchos pantallazos, pero colocamos 3. Que eso fue lo que nos motivó a reunirnos con el doctor Jairo Custodio y preguntar por qué nos devolvían cuando nos habían pasado varios títulos ya. Entonces la respuesta es esa, que querían que nosotros con la asamblea estructuráramos muy bien el artículo 2 y que fuera exclusivo de la ruta notarial que atiende la gobernación del Huila. Por eso es el texto del artículo 2. Para exención en el pago de impuestos, mire, ya tenemos con escritura pública 65 títulos en los municipios de Aipe, Campo Alegre, Gigante, Obo, Neiva, Villavieja y Yaguará. O sea, ya tenemos listos, una vez se apruebe esta ordenanza, pasarlos a registro. Ya serían 65 más los 92 y vamos sumando. Pero además de eso, contarles, en el proyecto de ordenanza les contábamos que tenemos un convenio con Ecopetrol. Resulta que en ese convenio de Ecopetrol que se vencía, cuando hicimos el proyecto de ordenanza, el convenio pues aún estaba vigente, lo ampliamos en un otro sí número 2 hasta el 29 de octubre del 2026, o sea, un año más, porque mire, desde septiembre estamos prácticamente parados ahí por pasar estos títulos. Lo ampliamos un año más. ¿Y cómo funciona el convenio de Ecopetrol, diputado Barajas? La gobernación coloca los bienes y servicios, que es el abogado y el técnico cuando hay que medir el predio, que es el ingeniero. Tenemos equipos especializados de última tecnología para hacer los levantamientos topográficos. La exención del pago de impuestos la pone el departamento y Ecopetrol paga gastos notariales
y gastos registrales ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Cuando me refiero a gastos notariales que paga Ecopetrol, no es exclusivamente la escritura pública. Si hay que sacar registros de defunción, registros de matrimonios, todos esos gastos los paga Ecopetrol. Y en instrumentos públicos, cuando ya está listo aquí en la exención, ya se pasa para allá y eso lo paga Ecopetrol. ¿Cómo lo hacemos? A través de un contrato que hicimos con Infihuila para que administrara los recursos de Ecopetrol. Exactamente. Entonces estaba en riesgo que estos recursos, primero, si nosotros somos los contratistas, bueno, es un convenio, pero la gobernación del Huila es el operador, es el ejecutor con el equipo técnico. O sea, aquí no lo ejecuta un tercero, ni hacemos un contrato para que un tercero lo ejecute, somos nosotros mismos realizando el trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, por eso la solicitud a la Honorable Asamblea hoy en Comisión Primera para modificar ese artículo 2, no se modifica el concepto general de la Ordenanza 5 del 24, que es la exención del 100%, sino que lo que se modifica es el alcance y aterrizamos muy bien a los procesos ruta notarial exclusivamente. Diputado. Tiene la palabra el diputado ponente Omar Alexis. Gracias, presidente. Saludo desde luego muy especial para los diputados que nos acompañan en esta sesión de comisión primera. Saludo muy especial a los representantes del gobierno departamental y desde luego saludo especial a los amigos que nos siguen en las redes sociales, a nuestra fuerza pública. Saludo a los honorables diputados que no hacen parte de esta comisión, pero están aquí siempre atentos, el diputado Alfail Ortigosa y el diputado Wilfred Trujillo. No, yo solamente quiero tener claro dos temas que son precisamente, nos hablaban de que existen 1.600 solicitudes de la Secretaría de Agricultura para una claridad, y que la Secretaría de Agricultura sale a hacer un trabajo donde tienen un censo de más de 5.000 personas. La pregunta mía específicamente es, ante eso nosotros tenemos un promedio dentro del plan de desarrollo. Si existe una línea que digamos, existe este número que vamos a llegar durante el 2027 de beneficiarios. Y desde luego, ¿cuánto se convierte ese contrato que ustedes dicen que se tiene con Infihuila? ¿En cuánto asume el monto del valor del contrato? Porque pues obviamente aquí, su merced nos decía, ya llevamos 92 títulos, se han devuelto 16, nos hablaba aquí sobre 65 que están ya prestos también, listos para la excepción de impuestos. ¿Cuánto es el valor significativo en recursos económicos de Ecopetrol en este contrato? Y si se tiene cuantificado lo que el gobierno departamental pone económicamente, cuánto vale el abogado, cuánto vale el ingeniero en el transcurso del año que se tiene. Básicamente, me gustaría tener más a profundidad estos datos, que desde luego eso, digamos, tiene una importancia a la hora de seguir dándole el trámite a este proyecto. Gracias, presidente. Claro, diputado. Gracias. Bien, pueda, doctor John. Gracias, doctor Barajas. Sí, diputado Alexis. 1.626 me refiero a la base de datos de los pobladores que han solicitado ser atendidos por la Secretaría de Agricultura. Es una base de datos que es dinámica y que mañana pueden ser 1.630, 80, sí, ella va creciendo.
De esos 1.626 ya hemos realizado 1.221 estudios de título. O sea que de esos nos quedaría aproximadamente unos 400 todavía beneficiarios que han solicitado que no les hemos hecho estudio de título. El estudio de título es un proceso previo a la formalización que nos indica si es viable o no es viable ser atendido. Y se lo entregamos a un abogado. Nosotros tenemos acceso a la ventanilla única de registro de la superintendencia donde consultamos, no tenemos que decirle, venga, usted compre un certificado de libertad y tradición para hacer el estudio de título, no lo ponemos en ese costo, sino que nosotros mismos revisamos y hacemos el estudio de título. O sea que todavía tenemos gente que no le hemos hecho el estudio de títulos, que son suficientes. Cuando me refiero a los 5.000, son 5.000 sensibilizados que tiene el plan de desarrollo. La meta del plan de desarrollo hasta el 2024 es sensibilizar a mínimos 5.000 personas. Sensibilizar. 2024-2027. ¿Sí? O sea, hasta el 27, la meta es sensibilizar hasta 5.000 personas. Ese proceso de sensibilización es muy, muy bonito porque nosotros vamos a las veredas, nos sentamos con ellos, les explicamos. Muchos de ellos no saben que están en situación de informalidad. O si lo saben, entrar en un proceso de formalización es demasiado costoso. Precisamente esa es la ayuda que la gobernación da. Yo creería que los costos más altos en términos los asume el departamento del Huila, no directamente, diputado Omar. ¿Por qué? Porque cuando me refiero a no directamente es que la gobernación no contrata a un abogado exclusivo para que atienda a una persona, sino que contrata un equipo técnico y jurídico y un proceso, hablemos de un proceso de sucesión de 10 personas, 10 hijos, pues un abogado cobra unos honorarios que ellos seguramente no pueden cancelar en el momento. La gobernación asume con un abogado que contrata por prestación de servicios. Cuando se es un proceso de subdivisión que una persona le vende parte de su finca o la mitad de su finca a otra persona y se la vendió hace 5 años, 6 años, está con la promesa de compraventa debajo del bracito creyendo que es dueño, esa parte, la persona que le compró también formalizar ese pedacito de predio, pues le es muy complejo porque tiene que contratar el abogado y además contratar a un ingeniero topógrafo para que le haga el levantamiento y los planos, y perfectamente entre esos dos gastos suman más de 10 millones de pesos, doctor. Que eso es lo que la gobernación, con su equipo técnico y jurídico, dispone. No paga los 10, 12 millones de pesos, lógicamente, porque tenemos por prestación de servicio abogados e ingenieros. Y a su vez exime del pago de impuesto en el departamento de registro a esa persona. Ya cuando les voy a hablar de el convenio que tenemos de Ecopetrol, nosotros atendemos, cuando hablo del convenio de Ecopetrol, es exclusivo para 6 municipios de la zona de influencia de Ecopetrol, que es Aipe, Palermo, Villavieja, Yaguará, Neiva. Esos son los municipios del área de influencia de Ecopetrol. Nosotros con Ecopetrol tenemos un convenio para formalizar hasta 150 pobladores del área de influencia. Hoy tenemos formalizados cerca de 42 pobladores del área de influencia de Ecopetrol. De los devueltos y de los que tenemos listos para pasar otra vez allá exención de impuestos, hay aproximadamente unos 50 de esos 65 que les estoy diciendo aquí que están casi que ya esperando esta ordenanza o la sanción de la ordenanza de la modificación del artículo 2 para pasar a oficina. Ecopetrol ha dispuesto de cerca de 770 millones de pesos para este proceso. Descontando, nosotros no podíamos manejar esa plata así como de hoy hay que pagar aquí en la notaría, entonces saquemos 1 millón de pesos para notaría, hicimos un contrato con Infihuila, donde Infihuila lo que hace es, nos sale un pago de registro en instrumentos públicos, notificamos a Infihuila paga directamente a instrumentos, nos da el recibo y nos vamos y registramos
la escritura pública. Entonces, esos recursos que Ecopetrol son exclusivos del área de influencia de ellos, pero nosotros tenemos atendido otros municipios. Hemos atendido, por ejemplo, Algeciras, que no es parte de Ecopetrol. ¿Qué pasa con los municipios que no son parte de Ecopetrol? Que el beneficiario pagaría notarías, gastos notariales y gastos en registro de instrumentos públicos, pero esos gastos son ya para ellos mucho más suaves, más pequeñitos, porque lo más grande, que es abogados, ingenieros y el registro en la gobernación, lo asume el departamento del Huila. Para Algeciras hemos atendido, por ejemplo, Campo Alegre, que no hace parte del convenio con Ecopetrol, Gigante, Obo, Íquira, Teruel, son municipios que ya hemos entregado títulos y que hay otros municipios como Gigante que están mire, tenemos 15 títulos en Gigante listos para esta extensión y volver a Gigante a hacer esta entrega. En Obo tenemos 3 títulos también pendientes, pero de los municipios del área de influencia de Ecopetrol, digamos que son la mayoría, nos hemos concentrado por la responsabilidad también que tiene el departamento en un convenio con la compañía petrolera y porque somos tomadores de pólizas de cumplimiento. Entonces, un incumplimiento del departamento y que le hagan efectiva una póliza, eso sería garrafal para todo lo que viene en adelante y que el departamento tendría que devolver hasta los recursos a la compañía que 100%. Ese es, diputado, no sé si responde a su pregunta. Gracias. Yo creo que está bien justificado, sustentado la conveniencia también de este proyecto y la modificación que se requiere a la ordenanza. Ya el diputado ponente considera que hay suficiente ilustración. Vamos a poner en consideración la ponencia. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿La aprueban? Está aprobada, señor presidente, por los 3 integrantes de la comisión que se encuentran presentes. Señor presidente y honorables diputados de la comisión, este proyecto tiene 3 artículos y no tuvo modificación dentro de la ponencia. Tiene la palabra el diputado Omar. Gracias, presidente. Presidente, al no tener este proyecto ninguna modificación, sí, le propongo a los honorables diputados darle lectura en bloque para su articulado. En consideración, la proposición hecha por el diputado Omar, se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿La aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 3 diputados que se encuentran en la comisión. Artículo primero. Modificación del artículo 2 de la ordenanza 005 del 2024. Modifíquese el artículo 2 de la ordenanza 005 del 2024, el cual quedará así. Artículo 2. La excepción aquí establecida será aplicable a los beneficiarios de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural en el departamento del Huila, siempre que los títulos de propiedad se formalicen a través de la ruta notarial en escritura pública que contenga actos jurídicos válidos tales como compraventa, desenglobe, sucesión y donación, además de aquellos títulos no registrados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con anterioridad a esta ordenanza. Estos procesos deberán contar con el acompañamiento jurídico y técnico de la Gobernación del Huila a través de la Secretaría de Agricultura y Minería en el marco de la implementación de la ETGRPR. De manera excepcional, cuando exista un beneficiario en situación de informalidad con título sin registrar de entidades administrativas o jurídicas, o judiciales, perdón. Parágrafo. La Gobernación del Huila no asumirá funciones de titulación directa, pero actuará como ente articulador y facilitador, brindando apoyo técnico y jurídico a los pobladores rurales en situación de informalidad que lo soliciten, con el fin de promover el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural,
el uso eficiente del suelo agropecuario y la garantía de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. Artículo segundo, vigencia de disposiciones no modificadas. Las disposiciones contenidas en la ordenanza número 005 del 2024 que no hayan sido objeto de modificación expresa mediante la presente ordenanza conservan su plena vigencia y efecto jurídico en los términos originalmente establecidos. Artículo tercero, la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Señor presidente, honorables diputados de la Comisión Primera, están leídos los 3 artículos del proyecto de ordenanza número 46 para su primer debate en comisión. En consideración los artículos leídos, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 3 diputados que se encuentran en la comisión. Preámbulo. En uso de la Asamblea del Departamento del Huila, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 300 de la Constitución Política y la ordenanza número 024 del 2023, ordena. Está leído el preámbulo. En consideración el preámbulo, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 3 integrantes de la comisión que se encuentran presentes. Título, por la cual se modifica el artículo 2 de la ordenanza 005 del 2024, por la cual se establece una excepción en el pago de los impuestos de registro departamental a los beneficiarios determinados dentro de la implementación de la estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural para el departamento del Huila. Está leído el título. En consideración el título, se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los 3 diputados que se encuentran en la comisión. ¿Quieren los miembros de esta comisión que este proyecto de ordenanza pase a estudio a plenaria? Si lo quiere, señor presidente, no hay manifestación negativa de ninguno de los 3 diputados que se encuentran en la comisión. Continuemos con el orden del día, secretario. Agradecemos la presencia de los funcionarios del gobierno departamental, de la Secretaría de Agricultura. Continuemos con el orden, secretario. Sí, presidente. Punto número 5, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 6, proposiciones y varios. No hay proposiciones radicadas en Secretaría General. Continuemos. Punto número 7, llamado a lista y verificación de quórum. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente, secretario. Castro Silva, Víctor Eugenia. Presente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Presente. Huergo Gómez Virgilio. Ausente. Señor presidente, le informo la presencia de 3 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio y se encuentra agotado el orden del día. Damos por terminada la sesión de Comisión Primera de Asuntos Económicos del Gobierno Departamental. Agradecemos la presencia. Son las 10:43 de la mañana de hoy, lunes 15 de diciembre. Muchas gracias a los funcionarios de la Asamblea, al equipo técnico, a la fuerza pública, a los asesores y a toda la ciudadanía que ha seguido esta comisión. Gracias. Feliz día para todos.